I want to welcome everybody to this sixth Café Virtual organized by the ACS student chapter of the Tecnológico de Costa Rica. Everybody is more than welcome and I appreciate your presence here. Hoy vamos a tener el placer, el gusto de contar con una investigadora que yo conocí como estudiante al mismo tiempo cuando estaba haciendo yo mi doctorado. Es la doctora Maite Maguregui. A Maite la conocí hace ya bastantes años en una conferencia en el País Vasco. Maite es licenciada en química y máster en contaminación y toxicología y doctora, de hecho con premio extraordinario, cosa que es bastante sobresaliente en España, en la Universidad del País Vasco. También ahora, si no me equivoco, es profesora titular. Ha adquirido el puesto, que es también un gran logro para Maite. Ha trabajado por muchos años en la parte de patrimonio cultural. Tiene bastantes publicaciones para la edad de Maite, una investigadora tan joven, pues es admirable, con artículos de investigación en revistas indexadas, capítulos de libros, ponencias en una gran cantidad de países y la principal línea de investigación que son los materiales pertenecientes, como les comento, al patrimonio cultural mueble, inmueble y arqueológico. Parte de sus trabajos de investigación se marcan en el Parque Arqueológico de Pompeya y en el de Machu Picchu. También colabora en algunos proyectos del análisis de alimentos y análisis forense y también en los proyectos de las misiones de la NASA y de la ESA, de la europea, durante este 2020. Les quiero comentar a los participantes que tenemos disponible nuestro chat. Ahí voy a estar yo, tanto Maite como mi persona, vamos a estar viendo los comentarios para quien gusten. Recuerden que esta actividad es de una forma un poco más impersonal. Maite nos va a contar un poco algunas experiencias, algunas ideas, y la idea es que posteriormente quien guste pues participar y hacer alguna consulta es más que bienvenido en hacerlo. Les pido por favor que durante el transcurso de la charla pues pongamos sus micrófonos apagados en off, así como sus videollamadas, mis videocámaras. Tenemos el placer de contar con personas el día de hoy de Brasil, de Guatemala y de México. Les agradezco a todos su participación y los dejo con Maite Maguregui. Gracias, Maite, por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Isaac. Bueno, primero de todo, gracias por la invitación. Y segundo, buenas tardes para muchos de vosotros, buenas noches aquí en España. Y nada, primero de todo también deciros que espero que todos vosotros os encontréis bien en un periodo tan difícil como el que estamos viviendo. ¿Se me escucha? Vale. Nada, no sé si se me ha escuchado. Quería decir que gracias por la invitación, Isaac, y repito que espero que todos vosotros os encontréis bien en este periodo tan difícil. Y nada, bueno, voy a compartiros la presentación que voy a utilizar para exponeros el tema. Espero que se vea correctamente. Si no es así, Isaac, por favor, me lo dices. En este momento está cargando, Maite. Perfecto. ¿Se ve? Sí, perfecto. Vale. Perfecto. Bueno, pues nada, como decía, voy a intentar a lo largo de esta charla hablar un poco sobre el vínculo que existe entre la química analítica y el patrimonio cultural. Creo que Isaac ha hablado de mí suficiente, o sea que no necesito hablar sobre mí, pero sí decir que yo cuando empecé en el 2006 con mi tesina de licenciatura, comencé pues caracterizando pinturas murales, que luego explicaré qué es lo que son las pinturas murales. Mucha gente me decía, ¿y tú como química analítica qué estudias? Aguas, ¿no? ¿Analizas aguas o sedimentos o cosas así? Y yo en aquel momento decía, no, yo estoy analizando pinturas murales.
Y la gente me miraba con cara extraña y me decía, ¿cómo? ¿Un químico está trabajando en algo que a priori parece como más del campo de las humanidades? Bueno, pues gracias a Dios hoy en día creo que este vínculo de química analítica con patrimonio cultural es bastante común. Bueno, primero de todo decir que yo pertenezco al grupo de investigación IBEA y somos numerosos profesores, doctores, predoctores, alumnos de máster. Y bueno, casi todos los que estamos en este grupo de investigación somos químicos y químicas, si bien también hay gente de formación de ciencias ambientales, porque hay veces que también esta formación, bueno, pues conlleva realizar análisis químicos. Nuestro grupo de investigación se encuadra o está afiliado al Departamento de Química Analítica e impartimos docencia en dos facultades. Impartimos docencia en numerosos grados, no solo en el de química, sino también, por ejemplo, en mi caso, yo imparto docencia en ciencias ambientales y en ciencia y tecnología de los alimentos. O sea, que imaginaros que mix, ¿no? Que mezcla. O sea, trabajo en la investigación aplicada al patrimonio cultural, pero luego, bueno, pues doy clases también en otro tipo de grados o carreras. Entonces, para que veáis un poco la variedad de oportunidades que tiene un químico analítico. Y másteres también, pues se ofertan muchos másteres dentro del Departamento de Química Analítica, como podéis ver en la diapositiva. Y como no, pues en mi caso, por ejemplo, imparto docencia en un máster que se llama Gestión del Paisaje, Patrimonio, Territorio y Ciudad. Quedaros, por favor, con esta palabra paisaje, porque luego también la incorporaré, ¿vale? No solo el término patrimonio, sino también el término paisaje. Este máster da acceso también a estudios de doctorado y en concreto nuestro doctorado también se llama Estrategias Interdisciplinarias en Patrimonio y Paisaje. Entonces, una vez más, no solo está presente la palabra patrimonio, sino también la palabra paisaje. Creo que Isaac ha resumido bastante bien mis líneas de investigación. Por supuesto, mi línea principal es la del patrimonio, pero nuestro grupo de investigación, como casi todos los centrados en química analítica, pues empezó principalmente con el análisis de muestras medioambientales, porque por aquella época, en 1987, era bueno, pues, tradicionalmente lo que realizaban los químicos analíticos, aparte de otras cuestiones como la tecnología y control de procesos químicos. Sin embargo, nuestro investigador principal pues, tuvo bastante visión y en 2000, sobre 1999-2000, bueno, pues comenzó a hacer pequeños trabajos relacionados con el análisis de materiales y objetos pertenecientes al patrimonio cultural. Y desde entonces hasta hoy día, bueno, pues hemos hecho numerosos trabajos colaborando con diferentes museos, instituciones, universidades, bueno, centrados en el patrimonio cultural. Tenemos que tener en cuenta que en el patrimonio cultural estamos analizando materiales, al fin y al cabo. Entonces, nuestro grupo de investigación no solo analiza materiales pertenecientes al patrimonio, sino a otro tipo de campos o ámbitos. Entonces, hoy día, ¿qué hacemos en nuestro grupo? Pues seguimos haciendo toda esta mezcla de cosas, también analizamos, por ejemplo, alimentos o estamos también en la parte un poco de forense. Y como ha dicho Isaac, bueno, pues también hemos empezado estos últimos años a analizar meteoritos y materiales extraterrestres, digamos, lo que se llama hoy día planetary science, ¿vale? Y esto nos ha dado la oportunidad de participar en el equipo de ciencia de la misión a Marte que se va a lanzar por parte de la NASA dentro de menos de un mes, el 20 de julio, y también en el de la ESA, ¿vale? La NASA lanzará ahora en julio su rover, que se llama Perseverance, y la ESA, bueno, pues ha habido algunos problemas técnicos y se tiene que posponer el lanzamiento para dentro de 2 años. Pero bueno, aquí yo no he venido a hablaros de Marte, he venido a hablaros de ese vínculo que hay entre la química analítica y el patrimonio cultural. Entonces, ¿qué es el patrimonio cultural? Seguro que todos vosotros lo sabéis, pero yo, por si acaso, lo recuerdo. El patrimonio cultural podríamos incorporar dentro del patrimonio cultural pues, monumentos, esculturas, pinturas, también estructuras, objetos del ámbito arqueológico, un yacimiento, pero también los objetos que lo componen y
construcciones aisladas o un conjunto de construcciones. Pero eso sí, tienen que tener valor. Un valor desde un punto de vista histórico, artístico o para la ciencia. Entonces, esto es lo que sería el patrimonio cultural. Dentro del patrimonio cultural también tenemos el patrimonio industrial. O sea, aunque parezca raro, los restos de la cultura industrial también tienen valor social, arquitectónico, científico, incluso para estudiarlos. Y claro, yo, como os ha dicho Isaac, vengo del norte de España, del País Vasco, que es una región muy pequeñita, aquí está marcada con nuestra bandera, ¿vale? Esta es la Ikurriña. Tenemos un patrimonio industrial bastante amplio, pero el más representativo sería este que veis aquí. Nosotros lo conocemos como puente colgante, si bien hoy día se llama puente Vizcaya. Y lo que hace es unir las dos márgenes de la ría de Bilbao. Y fue designado Patrimonio de la Humanidad entre 2006 y 2007. Bien, dentro de patrimonio hablamos pues, de monumentos, edificios, construcciones, pero también existe otro tipo de patrimonio. Existe el patrimonio natural. Y el patrimonio natural pues, lo conforman monumentos naturales de gran belleza, formaciones geológicas, lugares naturales o zonas naturales delimitadas pues porque su flora, fauna es de gran interés desde un punto de vista estético para la conservación o desde el punto de vista de la ciencia. Entonces también lo natural podría considerarse patrimonial. Y otra vez más, como yo vengo del País Vasco, quiero enseñaros algunos emplazamientos naturales que se pueden considerar patrimoniales. Como por ejemplo el Parque Natural de Urkiola y Gorbea, que podéis ver su gran belleza en la diapositiva, que tengo la suerte de tenerlo bastante cerquita de casa, a unos 10 minutos cada uno de ellos. También la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, que se encuentra en la provincia de Vizcaya, dentro del País Vasco, y UNESCO la declaró Reserva de la Biosfera en 1984. En esta diapositiva podéis ver el geoparque de la Costa Vasca, que lo recorren diferentes municipios de la provincia de Guipúzcoa, y UNESCO lo declaró en 2015. Lo más llamativo de este paraje natural es el Flysch, ¿vale? Flysch es un término alemán que si lo traducimos al castellano significa resbaladizo. Entonces, son facies sedimentarias, es decir, se alternan rocas duras y rocas blandas. Entonces, las rocas blandas se van erosionando y las duras pues, permanecen. Entonces, adquiere esta estructura como escalonada. Entonces, es bastante llamativo. Y tan llamativo es que los productores de una serie tan conocida como Juego de Tronos se fijaron en el Flysch de Zumaya y lo eligieron como emplazamiento para su serie. También os enseño aquí San Juan de Gaztelugatxe, que también en los últimos años se ha hecho bastante famoso. Es un biotopo protegido, es como una pequeña islita y en la cima tenemos una ermita pequeña que para subir a ella hay que ascender unos casi 300 escaleras. Y si no llegamos muy cansados, podemos tocar la campana y pedir un deseo para ahuyentar la mala suerte. Y la belleza de este paraje también parece ser que cautivó a los productores de la serie Game of Thrones porque utilizaron San Juan de Gaztelugatxe, si bien virtualmente sustituyeron esta pequeña ermita pues por esa gran fortaleza que era Rocadragón o Dragonstone. Entonces, como podéis ver, somos una región pequeñita, pero hay bastante patrimonio natural y ha sido reconocido también de manera internacional. Bien, entonces, antes os hablaba también del término paisaje, ¿vale? Todos conocemos lo que es un paisaje y, de hecho, tanto un parque natural como el propio San Juan de Gaztelugatxe conforman también un paisaje. Entonces, podemos ir un poco más allá y hablar de paisajes culturales. Y UNESCO en 1992 ya introdujo este concepto y lo definía como todas aquellas obras que no solo son naturales, sino que también el hombre ha participado en su formación.
a través de la creación de asentamientos por parte del ser humano, los cuales pueden estar o estarán condicionados, limitados a veces, pues por el propio entorno. Es decir, pues muchas veces pues, las montañas pues, pueden ser un paisaje propicio o no, donde una población se puede asentar. Entonces eso conforma el paisaje. Dentro del concepto de paisaje en 2000, ¿vale? En el año 2000, se fijó el Convenio Europeo de Paisaje, que al final era un instrumento. Y era un instrumento porque se creyó que había que proteger, pero también gestionar y ordenar todo ese paisaje cultural que podía ser natural, urbano, interurbano, es decir, entra la mano del hombre y la mano de la naturaleza y son paisajes terrestres, marítimos, acuáticos, normales, cotidianos de la vida normal o también degradados. Imaginaros unos pequeños restos de una muralla, aunque quede un poquito de esa muralla, aunque esté muy degradado, eso también puede ser considerado un paisaje cultural porque puede tener un valor histórico, ¿vale? Entonces, una vez comentados estos términos, os enseño el mapa que podéis acceder a él a través de este link. En él se ordenan a nivel de España los diferentes tipos de paisajes y para que os hagáis una idea de qué es un paisaje cultural, pues podemos ir desde la Alhambra, en Granada, que seguramente muchos de vosotros conoceréis, hasta una villa, por ejemplo la villa de Ribadesella, en Asturias, o un palmar, o incluso unas salinas y un parque. Seguramente alguno de vosotros habéis estado o conocéis Madrid, y bueno, pues el Retiro también es considerado paisaje cultural. Y las Bárdenas, al final una formación geológica, también es un paisaje cultural. Bien, entonces, después de haberos comentado esta serie de términos, ya vamos a adentrarnos un poco, ¿no? ¿Qué link hay entre la química analítica y el patrimonio? Bien, primero de todo deciros que, claro, yo soy química analítica y como decimos un poco en España, barremos para casa, ¿no? Pero no solo somos los químicos analíticos los que tenemos un papel importante en ese nexo de unión con el patrimonio cultural, sino que la ciencia en general tiene un papel fundamental. Entonces, por ello, hace unos años, en concreto a partir de 2006, se empezó a acuñar o a utilizar este término, el término Heritage Science, es decir, ciencia del patrimonio. Este término vino a sustituir el que se utilizaba hasta 2006, que, bueno, sustituir, no del todo porque se sigue utilizando, pero hasta 2006 únicamente se utilizaba el término de Conservation Preservation Science. ¿Por qué se ha decidido ir introduciendo el término de Heritage Science? Pues porque hay veces que los científicos, no solo nuestra labor se va direccionada a preservar o conservar el patrimonio. También hoy hay otra serie de roles y por eso han decidido ampliar este término y de alguna manera pues, engloba todas aquellas facetas que un científico puede aportar en bien del patrimonio. Bien, entonces, ¿quiénes pueden trabajar dentro de este paraguas de la ciencia del patrimonio? No solo los profesionales de las ciencias puras, sino también profesionales del campo de las humanidades, ¿vale? Ahí os pongo algunos ejemplos. Por supuesto, estamos hablando de ciencias del patrimonio, pues hablamos de la parte de ciencias, es decir, entre ellas los químicos, pero también otro tipo de científicos como los físicos, geólogos, biólogos, y también las ingenierías tienen cabida en estas ciencias del patrimonio. Entonces, como veis, se puede conformar un equipo de trabajo uniendo a diferentes profesionales de diferentes ámbitos. Entonces, al fin y al cabo, se generan equipos de trabajo inter o transdisciplinares. Últimamente gusta mucho utilizar el término transdisciplinar, pero claro, para que sea transdisciplinar, más bien la dinámica de trabajo tiene que ser esta. Es decir, hay un objetivo común, hay campos diferentes y puede que terminología diferente, ¿vale? Quizá alguien del campo de historia no habla, digamos, entre comillas, el mismo lenguaje que, por ejemplo, un químico,
pero deberían, para que sea transdisciplinar, deberían de trabajar conjuntamente y entremezclar esas ideas, ¿vale? Y esos resultados para que al fin y al cabo sea un trabajo transdisciplinar. ¿Dónde pueden trabajar estos científicos del patrimonio? Pues principalmente, por ejemplo, en museos, ¿vale? Hay muchos museos que tienen su propio laboratorio y, bueno, pues científicos trabajan en beneficio del patrimonio en museos, también en galerías de arte, podría ser, en librerías y archivos, y bueno, el grupo mayor de aplicación pues suelen ser las universidades e instituciones de investigación o instituciones a secas. Bien, pero si nos metemos en el laboratorio de un químico o de una química, luego hablaré que los químicos o químicas no solo estamos en el laboratorio, ¿vale? También trabajamos fuera. Entonces, ¿qué cosas puede hacer un químico o una química en el campo del patrimonio? Hay numerosos objetivos, ¿vale? Pero yo os voy a listar alguno de ellos. Por ejemplo, analizar simplemente de qué materiales está compuesto ese objeto, ese edificio, esa obra de arte, qué tecnologías se han utilizado para producirlo, de dónde provienen los materiales empleados y cuál es la edad de ese objeto, es decir, datarlo, y también diagnosticar cómo están conservados los materiales que conforman ese objeto, ¿vale? Entonces, si estos objetivos digamos, de análisis los orientamos a un yacimiento arqueológico, a un objeto que proviene del campo arqueológico, podríamos acuñar un término, que es el término de arqueometría, que lo que nos va a estar diciendo esa palabra es medir algo arqueológico, ¿vale? Entonces, nosotros los químicos analíticos, pues analizamos, medimos, y en este caso, si lo llevamos a la arqueología, pues tendríamos el término de arqueometría. Si estos objetivos de análisis los volcamos al mundo del arte, ¿vale? Que también conforma el grupo de patrimonio, pero también le podemos incorporar otros objetivos, como por ejemplo observar o analizar o verificar si el objeto, la obra ha sido restaurada, o determinar o aportar información sobre si se han podido dar falsificaciones en una obra concreta. Entonces, en el campo del arte podemos tener los 4 primeros objetivos que he listado, más este último. Y yo os he puesto las cuestiones más frecuentes que un químico analítico puede desarrollar, pero podemos ampliar esa lista. Seguro que me he dejado alguna cuestión pendiente. Bien, ¿y cómo realizamos los análisis los químicos? ¿Cómo analizamos los químicos analíticos? ¿Vale? Porque nos pensamos que los químicos estamos metidos en el laboratorio todo el rato. Es cierto, trabajamos en un laboratorio, pero hay más cosas que trabajan en un laboratorio. Entonces, si digo suerte, vamos a llamarlo suerte, de tener muestras, es decir, muestra quiere decir que yo puedo tomar un trocito, un fragmentito de ese material o de ese objeto, pues puedo irme a mi laboratorio y aplicar un montón de técnicas analíticas, más de las que están mostradas en esa diapositiva. Algunas de ellas requerirán que destruyamos ese material que hemos tomado y otras no. Otras nos van a permitir hacer un análisis no invasivo. Y nuestro objetivo, me da igual que sea determinar qué materiales se utilizaron, ver si esos materiales están degradados, nuestro objetivo va a ser determinar la composición. Entonces, estas técnicas nos van a permitir determinar qué elementos presenta ese material y esos elementos, esos átomos, cómo están conformados. Es decir, podremos hacer análisis elementales o moleculares. Y como estamos en el campo del patrimonio cultural, siempre hay que minimizar la toma de muestras. Es decir, yo no me puedo tomar un trozo de 5 por 5 centímetros pues, en un cuadro, por ejemplo. Tendré que hacer una pequeña cata y llevarme esa micromuestra muchas veces al laboratorio y a través de un microscopio pues, intentar magnificar esa muestra y hacer análisis a escala microscópica. Bien, esto es, digo, suerte, porque hay veces que no tenemos suerte de poder muestrear. Es decir, imaginaros que tenéis que
bueno, pues definir los materiales que utilizaron para crear un edificio, para crear una obra, y no tenéis permiso para muestrear. Entonces, claro, hace muchos años, hace décadas, pues claro, aquí se acaba el asunto. No podemos analizar si no tenemos una muestra, porque yo mi muestra me la tengo que llevar al laboratorio. Pero hoy día tenemos alternativas. Puedo utilizar instrumentación portátil, es decir, que me la llevo a un lugar, es decir, la cojo de mi laboratorio y la llevo a ese lugar para hacer los análisis, y normalmente utilizamos en el campo de patrimonio este tipo de técnicas que son no invasivas. Es decir, ahora os mostraré, pero podemos sacar información realizando un análisis directo. Puedo utilizar diferentes técnicas. Por ejemplo, para ver qué elementos están presentes en ese material, puedo aplicar los rayos X a través de este tipo de instrumentación. Puedo aplicar también otra técnica, que es la técnica LIPS. El problema, vamos a decirlo entre comillas, que tiene esta técnica es que es microdestructiva. Claro, microdestructiva significa que cuando la apliquemos vamos a realizar pequeños agujeritos dependiendo del material, entre 100 200 micras. Entonces, claro, a priori, si la superficie no es muy pulida, esos pequeños cráteres no se van a ver, ¿vale? Pero claro, imaginaros que vais a donde un conservador y le decís, oye, quiero analizar esa pintura con LIPS y te voy a provocar microcráteres. Da igual que hayas utilizado la palabra micro, porque automáticamente en la cabeza suena la palabra cráter. Entonces, muchas veces pensamos cráter, pues el cráter de un volcán, pensamos en un agujero, ¿vale? Entonces, esto hay que explicarlo muy bien para que se sepa lo que va a provocar en el objeto o en la obra, pero, bueno, en muchos casos eso que va a provocar, ese microcráter, no se va a ver a simple vista. Para caracterizar molecularmente los materiales, pues in situ o a través de la instrumentación portátil, solemos utilizar la espectroscopía infrarroja y la espectroscopía ramal. Como veis, son como equipos de mano o maletitas que transportamos y tienen una especie de superficies o sondas que se colocan sobre el material y así obtenemos información. Incluso esas pequeñas sondas no se tienen por qué colocar solo sobre la superficie del material, sino que se pueden montar sobre un trípode para barrer, imaginaros, para analizar una pared, un techo, ¿vale? O llevarnos ese equipo conectando su sonda a un videomicroscopio y llevárnoslo a un museo o a un depósito y poder colocar la pieza o el objeto debajo de este videomicroscopio y hacer análisis microscópicos sin tener que mover el objeto hacia el laboratorio. Estas son algunas de las opciones que podemos realizar. Entonces, yo lo que voy a hacer en el tiempo que queda es mostraros una serie de ejemplos, ¿vale? Con trabajos reales que hemos realizado en todos los campos que podéis observar en la diapositiva. Entonces, voy a comenzar con aplicaciones en el patrimonio construido. Por ejemplo, este fuerte, ¿vale? Este fuerte está localizado en Guecho, en el País Vasco, y está realizado en piedra arenisca. Está localizado en un acantilado, justo que está frente al mar. Podéis imaginaros que la atmósfera marina, pues con ese spray marino, puede afectar el estado de conservación y claro que lo afecta. Claro que le afecta. Entonces nosotros caracterizamos la naturaleza de la propia piedra arenisca y definimos las patologías. Una muy fuerte era la erosión de la piedra en algunas de las caras de la torre, en las que estaban más expuestas, la formación de costras negras o black rust. Estas costras son bueno, pues formaciones de yeso, de sulfato de calcio de hidrato, que adquieren ese color negruzco porque se atrapan partículas de carbón u otro tipo de material, de metales particulados que están en la atmósfera. Entonces también se habían formado costras negras o incluso formación de pátinas o películas biológicas.
En este caso veis como una especie de pátina rojiza anaranjada, que es debida a la presencia de este tipo de alga, ¿vale? El alga trentifolia. El alga trentifolia, cuando se expone a una atmósfera agresiva, lo que hace es defenderse. Y para defenderse, lo que hace es excretar un pigmento, ¿vale? Y entre los diferentes pigmentos que excreta, pues tenemos el betacaroteno. Y de alguna manera es como si ese alga con ese pigmento, con ese betacaroteno que ha excretado, pues como si se diera una crema solar para protegerse de las agresiones, como hacemos nosotros, de las agresiones del sol. Bien, no solo caracterizamos los materiales y vimos las patologías, sino que recomendamos, y aquí veis la torre totalmente restaurada, recomendamos el tipo de material, el tipo de piedra que tenían que utilizar para que fuera menos atacable o menos degradable frente a la atmósfera a la que estaba expuesta este fuerte. Y claro, además de aportar algo a la conservación, también formamos a nuestros estudiantes, ¿no? Y todos estos trabajos que realizamos, pues se realizan muchas veces en el contexto de tesis de finales de máster o tesis doctorales. Y en este caso, por ejemplo, pues este trabajo se incorporó dentro de una tesis doctoral la cual yo pude dirigir. Dentro de Patrimonio Construido también os muestro el ejemplo de las galerías de Punta Begoña, otra edificación localizada en el País Vasco, en Getxo, y otra vez frente al mar. La atmósfera marina ya hemos dicho que es agresiva, podéis ver el perfil de las galerías, está localizado justamente frente a una playa. Y en este caso, el objetivo de este proyecto es poner en valor estas galerías, ¿vale? Estas galerías del principio del siglo XX es el primer ejemplo que tenemos en el País Vasco del uso de cementos Portland. Entonces, pues tiene bastante interés histórico. Entonces, trabajamos diferentes grupos de investigación de la propia Universidad del País Vasco en coordinación con el propio ayuntamiento y podéis imaginar que hay diferentes profesionales de diferentes campos, incluyendo el químico. Bien, ¿qué hacemos en este proyecto? Pues ya lo he comentado en el anterior caso, pues analizar los materiales, las patologías, bueno, recomendar si hay que quitar los materiales, si se pueden restaurar, si hay peligro para que esos materiales se caigan y por eso hay que reponerlos por materiales nuevos. Seguimos formando a alumnos del doctorado y demás. Tenemos el ejemplo de otra tesis doctoral dirigida, pero en este caso también hacemos una gran labor para transferir a la sociedad y divulgar los resultados, ¿vale? Se organizan semanas de la ciencia, visitas de alumnos, visitas de la ciudadanía y también se hace un esfuerzo de socialización, porque dentro de las galerías se han organizado exposiciones de fotografía, se han realizado conciertos, etcétera, etcétera. Entonces, va un poco más allá de lo que es solo restaurar o remodelar una construcción. Bien, en el campo del arte, pues, podéis pensar, bueno, voy a mostrar un ejemplo de una pintura. No es el caso. He preferido llevarlo a algo más exótico, como por ejemplo la caracterización de una armadura samurái. Esta armadura del periodo Edo, que pertenece al Museo de Armería de Álava, en el País Vasco, bueno, pues como se supone, todas estas armaduras de la época estaban lacadas con un tipo de laca específica. Entonces, querían verificar si la armadura era de la época a través del lacado. Entonces, en nuestros análisis in situ sin toma de muestra, continuamente veíamos la presencia de nitrocelulosa. Entonces, claro, en aquella época no utilizaban nitrocelulosa. Lo que sucedió con este ejemplo fue que los conservadores decían, pues nos están engañando, este objeto no es de la época. Entonces, nosotros nos preocupamos bastante y dijimos, a ver si esto va a ser una restauración posterior, y pedimos a los conservadores que intentaran en un pequeño espacio oculto, más oculto,
intentar retirar, limpiar esa nitrocelulosa superficial que podrían haber aportado en exploraciones y posterior a eso volvimos a hacer nuestros análisis y ahora sí que pudimos ver el lacado original, que es la laca urushi, se llama, que está extraída de la savia, de la resina de un árbol típico de la zona asiática, ¿vale? Que es la Rus verniciflora. Entonces, como podéis ver, si no llegamos a hacer esto, si no llegamos a limpiar esta nitrocelulosa, nos hubiésemos quedado ahí. ¿Por qué? Porque no teníamos permiso para muestrear. Es decir, yo no podía o no podíamos coger una cata de ese material para analizarlo en el laboratorio. Obviamente en el laboratorio hubiésemos visto la estratigrafía, hubiésemos visto que teníamos una capa superficial de nitrocelulosa y abajo el lacado urushi. Pero claro, este tipo de técnicas portátiles no permiten hacer un análisis diferenciado de las capas. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas. También, siguiendo con el análisis de arte japonés, porque la verdad que hubo una temporada que parece que nos queríamos especializar en esto, con el Museo de Bellas Artes analizamos numerosas piezas de arte japonés. Fue un trabajo bastante extenso y arduo, todo con instrumentación portátil, es decir, nos fuimos al museo y analizamos allí con nuestros instrumentos portátiles y bueno, pues contribuimos a la catalogación de la colección, ¿vale? Ahí tenéis la figura del catálogo a la derecha abajo y analizamos numerosos objetos. INROS, que son cajitas que se colgaban en el cinturón y que portaban pues pastillas, tabaco, etcétera, etcétera, ¿vale? Eran cajitas tradicionales y la verdad es que era increíble el detalle con el que estaban realizadas las decoraciones y los propios materiales. Porque lo que veis aquí, por ejemplo, es nácar, este pulpo de aquí está hecho en nácar, está incrustado en nácar, y estas caritas japonesas que veis aquí también es nácar, y en muchos casos con detalles iridiscentes también. Analizamos muchas más cosas, cerámicas para el té, mesas, máscaras e incluso empuñaduras de katanas, ¿vale? El protector de la propia katana, que se llama subas, que tienen, bueno, numerosas decoraciones con pigmentos, con metales. Nos dimos cuenta que nada está falsificado, es decir, nada es vacío en estas piezas. Todo lo que veis que es dorado es oro y todo lo que es plateado es plata. Era increíble esta colección. Bien, en arte rupestre también hemos hecho cositas. ¿Y qué se puede hacer? Pues análisis en cuevas y en abrigos rocosos. Aquí veis numerosas collage de fotos que he preparado. Hemos trabajado con diferentes universidades, instituciones, hemos analizado a lo largo de España pues, numerosos pictogramas en cuevas y abrigos rocosos. Ahí tenéis el apunte de un libro, por si os interesa, 4D Arte Rupestre. Aquí tenemos a Juan, que es el impulsor de todo esto. También con el Museo Arqueológico de Asturias en España seguimos caracterizando arte rupestre, pero algo también bastante llamativo, lámparas prehistóricas encontradas en el contexto arqueológico. Y una cosa importante es que todo esto también, mando un saludo, que Bea nos está escuchando esta charla también, y Óscar, pues dio lugar también a la tesis doctoral de Bea. Entonces, bueno, pues otra vez la formación aquí está presente. Y voy a terminar con esta última aplicación en el campo arqueométrico. Os quiero enseñar algunos ejemplos, sobre todo, ya que lo ha mencionado Isaac, de los estudios que hemos realizado y estamos realizando actualmente también en pinturas murales dentro del Parque Arqueológico de Pompeya. Bien, seguramente vosotros conocéis el contexto de Pompeya, pero por si no es así, la antigua Pompeya era una ciudad que tenía mucha vida, era una ciudad comercial, que podíamos encontrar pues, comercio, bares, aquí vemos la barra de un bar, pero desgraciadamente pues, toda esta vida fue sepultada por el volcán Vesubio.
Hoy día se conoce muy bien los eventos de erupción que tuvieron lugar en aquella época y que destruyeron Pompeya, gracias a este señor que vemos aquí, a Plinio el Joven, que por aquella época no era tan señor, era un joven, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Que esta persona se encontraba al otro lado de la bahía de Nápoles y vio todo lo que sucedía. ¿Por qué también? Porque su tío, Plinio el Viejo, se desplazó con un barco hacia Pompeya, desde el otro lado de la bahía, para, bueno, para ver más de cerca el evento, para ayudar a la gente. Tenéis que pensar que en aquella época no tenían la consciencia que tenemos hoy día de una erupción volcánica, ¿vale? Muchas veces pensaban que eran pues, cuestiones generadas por los dioses, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que vio Plinio el Joven, que por supuesto, por desgracia, su tío Plinio el Viejo murió en ese suceso, lo describió en unas cartas que actualmente han sido transcritas. Entonces, a esta erupción precisamente se le conoce con el nombre de Pliniar, porque Plinio el Joven lo describió muy bien, describió con todo detalle este tipo de erupción. Se supone que esta erupción, en teoría, tuvo lugar, o así aparecen las transcripciones de las cartas, en agosto del 79. Sin embargo, en los últimos años y décadas se han encontrado en el yacimiento arqueológico monedas que se acuñaron después de agosto, en septiembre. Entonces ya algo no cuadraba, es decir, ¿cómo hay monedas acuñadas en septiembre si Pompeya se destruyó en agosto? También hornillos, claro, en agosto difícilmente se necesitaba calor, ¿vale? En aquella zona, en la zona de Nápoles. También frutos más propios de la época bueno, pues de otoño. Entonces, todo va encaminado a que la erupción, por lo menos en verano, no tiene pinta de que tuvo lugar. Hace 2 años se encontró esta inscripción realizada en carbón, en la que se puede leer 16 días antes de las calendas de noviembre. Esto, en el calendario romano, significa que el que hizo esta inscripción lo hizo el 17 de octubre. Entonces, hoy día, ese 24 de agosto del 79, parece que lo vamos a tener que cambiar por lo menos a octubre. Dicen que podría ser que la erupción tuviera lugar el 24 de octubre y que ese 24 de agosto fuera una mala transcripción de las cartas de Plinio. Bueno, nosotros somos un grupo de investigación del País Vasco que trabajamos en Pompeya, nos desplazamos al yacimiento arqueológico de Pompeya y por primera vez nos desplazamos en 2010, si bien previamente pudimos analizar unas pequeñitas muestras. Y yo tuve la suerte de que esos primeros análisis in situ pudieran ser contemplados dentro de mi tesis doctoral, por lo menos dentro del final de mi tesis doctoral. Claro, cuando nosotros queremos ir a Italia desde España, pues lo más lógico es coger un avión. Pero nosotros tenemos que transportar numerosa instrumentación frágil en muchos casos. Entonces es imposible meter toda esa instrumentación dentro de un avión y que todo llegue bien. Entonces nuestro viaje es bastante complicado. Partimos desde Bilbao en una furgoneta hasta Barcelona, hasta el puerto de Barcelona y cogemos un ferry. Y con ese ferry nos movemos hacia el puerto de Roma, es decir, hacia Civitavecchia. Y ahí no acaba todo, porque Civitavecchia no es Pompeya. Entonces tenemos que coger de nuevo nuestra furgoneta y pues conducir otras 3 horas y media hasta llegar a Pompeya. Entonces, como veis, el camino es largo. Llegamos y claro, nosotros tenemos nuestros instrumentos en cajitas y cuando nos vamos a un museo, pues arrastramos la cajita como una maleta de viaje. Pero en Pompeya, ¿qué es lo que pasa? Tenemos piedras, adoquines, ¿vale? Las calles están repletas de piedras, entonces no podemos arrastrarlo. Tenemos en nuestro grupo de investigación hay chicos que son más fuertes y nos ayudan a transportar todos esos instrumentos a mano.
Aquí os muestro nuestra página web del proyecto, y el proyecto se llama APUF, Analítica Pompeiana Universitatis Vasconicae, y todos los que estáis metidos en redes sociales también tenemos un Facebook, también algo en Twitter, pero somos más activos en Facebook. A partir de 2015 trabajamos, como aquí aparece, en colaboración con el Parque Arqueológico, porque tenemos un convenio de colaboración entre nuestra universidad y ellos. Os muestro aquí un esquema de dónde hemos trabajado en Pompeya. Aunque este esquema finaliza en 2016, seguimos actualmente trabajando en Pompeya, ¿vale? Solo que corta porque es un poco anterior este esquema. No solo hemos trabajado en Pompeya, también hemos trabajado en el Museo Arqueológico de Nápoles, analizando frescos que fueron extraídos de paredes de Pompeya, de casas decoradas, por su belleza y para conservarlos. Entonces están depositados en el museo y también hemos realizado análisis in situ allí. Hemos y estamos trabajando en 3 casas diferentes. Desde 2010, marco hasta la actualidad, aunque in situ solo hemos trabajado hasta 2012, porque esa casa ya está abierta al público. Hemos trabajado en la casa de Markus Lucretius en colaboración con arqueólogos de Finlandia. A partir de 2014 hemos trabajado en la casa de Ariadna, y en 2015, cuando establecimos el convenio con el Parque Arqueológico, nos hemos independizado un poco, trabajamos individualmente y trabajamos en la casa de los curtidos dorados, ¿vale? Esa casa, digamos que podemos decir que es la casa de la Universidad del País Vasco, porque hoy día en el Parque Arqueológico de Pompeya lo que hacen es, digamos, asignar una casa a los grupos de investigación. Tenemos la suerte de que hemos trabajado con numerosa gente, arqueólogos, historiadores, conservadores. Aquí tenemos una de las primeras fotos de la época de 2010-2012 con la gente de Finlandia. Y aquí ya un poco más independientes, pues todos los componentes de la UPV, aunque falta gente también, como veremos después. Tenemos la suerte que la casa actual en la que estamos trabajando, la de los Cupidos Dorados, está abierta al público, y esto es bastante inusual. Normalmente en Pompeya se trabaja en casas cerradas al público, pero a nosotros nos han permitido trabajar con el público visitando, con los visitantes. Lo que hacemos es poner paneles para intentar divulgar el proyecto. Y como podéis ver en esta imagen de aquí, la gente ve cómo estamos trabajando y cómo estamos haciendo los análisis, e incluso interactúa con nosotros y nos hace preguntas. Entonces es bastante enriquecedor. Aunque a veces cuando estamos dentro de una habitación parece que somos animales en un zoo, que la gente nos está viendo. Tenemos el muestreo muy restringido, entonces casi siempre los análisis son in situ, sin toma de muestra. Alguna vez nos permiten tener muestra, cada vez el muestreo es más restringido. Y bueno, pues como he dicho, voy a hablaros de unas pequeñas pinceladas, y con esto voy a acabar, de qué cosas hemos analizado en Pompeya. Principalmente pintura mural, aunque también hemos analizado en los últimos años mosaicos. ¿Pero qué es una pintura mural? Y en concreto una pintura al fresco. En Pompeya se aplicó, o se cree por lo menos según los estudios realizados, principalmente la técnica al fresco. Esto queda bastante bien descrito por Vitruvio. Que digamos, Vitruvio era la persona polivalente de la época y tiene una enciclopedia en la que describe bueno, pues, desde cómo se hacía una pintura mural, cómo se preparaba un mortero de construcción. O sea, podía ser arquitecto, químico, de todo. Podía explicarnos cualquier tipo de cosa. Entonces, una pintura al fresco, obviamente, estamos viendo a esa persona pinta sobre el muro, pero no se pinta directamente en el muro. Lo que se hace primero es aplicar una capa de mortero un poco vasta, que se llama arriccio, y posteriormente se hace un boceto de lo que después se rellenará, se pintará, se coloreará,
con una tierra roja, que es la sinopia. Posteriormente se aplica una capa más fina de mortero y ya pues, hay veces que añadían incluso polvo de mármol para darle más brillo, que se llama intonaco. Y cuando este intonaco estaba fresco, lo que se hacía es aplicar los pigmentos. ¿Y qué es lo que pasaba? Que claro, para que esos pigmentos no se caigan, lo que sucede es cuando el intonaco, ese mortero húmedo, se va secando, se carbonata, se forma el carbonato de calcio. Entonces, es ese carbonato de calcio el que une a los granos de pigmento. Entonces, así tendríamos una fina película de pigmento adherido al intonaco que se denominaría intonactina. Bien, pero ¿qué utilizaron los pompeyanos para pintar tanto pinturas murales como mosaicos? Pues obviamente pigmentos, pero ¿de qué naturaleza? Nosotros tuvimos y tenemos actualmente la suerte de tener acceso a pigmentos del Museo Arqueológico de Nápoles, que están depositados ahí. Todos estos pigmentos que veis aquí están contenidos en sus boles, en sus recipientes originales. Es decir, de la excavación se sacaron estos boles de pigmentos y otros están depositados en el pequeño laboratorio que tiene el propio Parque Arqueológico de Pompeya. Lo que abunda mucho son las tierras de color rojo y amarillo, es decir, ocres rojos y ocres amarillos. En nuestros análisis pues, pudimos ver cómo contenían pequeñas trazas de ciertos minerales, como los que veis ahí, que apuntaban a que obviamente los pompeyanos lo que hacían es pues, acceder a esas tierras que tenían alrededor. ¿Por qué pongo esa imagen del volcán? Porque la languita y la jarosita son minerales de origen volcánico. Entonces, su presencia en esas tierras rojas y amarillas pues nos está diciendo que emplearon tierras locales. A través de ciertos tratamientos de los datos que nosotros obtenemos, pudimos ver que algunos pigmentos, algunas tierras rojas, tenían la presencia de algunos elementos poco usuales, por lo menos desde nuestro punto de vista, como son el wolframio y el estaño. Mirando la bibliografía, consultando la bibliografía, pudimos ver que existía un afloramiento mineral de hematite en la isla de Elba, en Italia, que era, bueno, pues que tenía la característica de la presencia de wolframio y estaño. Entonces decidimos, bueno, pues vamos a ver si podemos trazar el origen y si podemos pensar que los pompeyanos lo que hicieron fue transportar desde la isla de Elba hacia Pompeya ese hematite, ese mineral rojo, para crear esos pigmentos de color rojizo finalmente. Llamado la determinación de los ratios isotópicos, en concreto del plomo, y lo comparamos con una base de datos en la que justamente había información de esos minerales. En nuestro caso, vimos que los análisis realizados sobre los pigmentos, sobre todo los rojos, que ese era nuestro objetivo, distaban mucho del valor que obteníamos o que obtuvieron para el afloramiento de Elba. Entonces dijimos, vaya, pues va a ser que los pompeyanos no trajeron de Elba esos pigmentos rojos, o por lo menos el mineral para prepararlos. Sin embargo, lo que seguimos investigando y vimos que los ratios isotópicos para los pigmentos que obtuvimos, para esos pigmentos pompeyanos, coincidían con los valores de las tuberías de plomo de la antigua Pompeya. En el sistema de aguas de Pompeya se utilizaron tuberías de plomo. Entonces se sabe que el agua en Pompeya y también en Ercolano, que es un yacimiento arqueológico que está cerca de Pompeya, pues los habitantes bebían ese plomo y ese plomo se acumulaba. Por ejemplo, se han hecho análisis de huesos, de restos encontrados en Ercolano, y se ha visto que la concentración acumulada en el hueso de plomo es hasta 2 veces superior a la de un trabajador que actualmente está en contacto con plomo. Entonces, imaginaros si bueno, pues ese plomo contaminaba las aguas de Pompeya. Entonces, todos estos pigmentos se encontraron en sus boles en el suelo, en la excavación.
En el año 62, antes de la erupción del volcán Vesubio que sepultó Pompeya, tuvo lugar un terremoto. Entonces se sabe que muchas casas de Pompeya se estaban restaurando, sus pinturas murales se estaban repintando, se estaban restaurando de alguna manera. Entonces, lo que creemos que pudo suceder es que cuando surgió esta catástrofe, los pintores que estaban utilizando esos pigmentos, pues dejaron en el suelo los boles de dichos pigmentos y cuando sucedió la erupción, pues el sistema de aguas se sabe que colapsó y pudo suceder que las aguas, al final salieron de ese sistema de tuberías y contaminaron ese nivel basal del enterramiento y por lo tanto puede que esos pigmentos que están dentro de los boles también estuvieran contaminados por plomo. Entonces, en este caso, lo que sucede es que no podemos decir que los pompeyanos no utilizaran el mineral de Elba. ¿Por qué? Porque esos pigmentos están contaminados por plomo. Entonces, este tipo de estudio no nos sirve para trazar el origen o el posible origen en la isla de Elba. Tendríamos que, y en el futuro lo que queremos hacer es acudir a otro tipo de metodologías para confirmar si provienen de Elba o no. Aparte de tierras, también usaron minerales como la malaquita, la cerusita y el cinabrio, del cual os hablaré ahora, un poco dentro de unas cuantas diapositivas. Este mineral cinabrio, que es el sulfuro de mercurio, se molía y se calentaba para eliminar las impurezas y se obtenía un precioso color rojo brillante que hoy día conocemos como bermellón o cinabrio. ¿Cuál fue el origen de este mineral empleado para generar el pigmento cinabrio en Pompeya? Pues todavía está en debate. Y este objetivo, como comentaré posteriormente, está siendo desarrollado por una alumna predoctoral, que mando un saludo, también está conectada, y un posible origen puede ser la mina de Almadén, en Ciudad Real, en España, o más improbable, la mina de Monte Amiata. Entonces, en nuestro caso, lo que vamos a tener es diferentes especímenes de ambas minas y a través de nuestros análisis vamos a intentar ver si precisamente puede venir de Almadén o no ese pigmento. Ese mineral. También se utilizaban rocas, como la roca caliza, para obtener pigmento blanco, y para obtener pigmento negro utilizaban carbón, mineral o vegetal. Es decir, vegetal, por ejemplo, a través de la quema de madera, por ejemplo. Bien, pero también, incluso en Pompeya, casi es como si fueran químicos, porque eran capaces de hacer síntesis. Un ejemplo de ello es el azul pompeyano o azul egipcio. También azul egipcio porque lo utilizaban los egipcios. Como veis en la fórmula, es un silicato de cobre y calcio. Una vez más, Vitruvio describe muy bien cómo había que preparar este pigmento, es decir, describe la síntesis. Claro, para tenerlo, para prepararlo, necesitamos calcio, cobre y silicio. ¿De dónde lo sacamos? Pues primero utilizando arenas cuarcíticas, es decir, de ahí sacaremos el silicio. Arenas calcíticas, de ahí tendremos el aporte de calcio. ¿Y el cobre de dónde? Bueno, pues como había bronce, podían poner o aportar unos trocitos de bronce que contiene cobre o incluso mineral de cobre que lo tenían en la zona. Y lo que hacían es mezclarlo todo y meterlo en sus hornos, que alcanzaban buenas temperaturas, como se ha visto en trabajos de estudios de los propios hornos de Pompeya y de diversas ciudades romanas, pero para que esta reacción se dé y se genere ese azul pompeyano, necesitamos que se dé un proceso de fusión. Y para que fusionen, hoy en día utilizamos productos más bien sintéticos, pero en Pompeya pues lo que utilizaban era o bien una sal, que es el natro, que es un carbonato de sodio con aguas de hidratación, o incluso plantas halófilas. Las plantas halófilas son las que cogen muchas sales a través de sus raíces. Entonces, como tienen esas sales que promueven la fusión,
pues añadían un poco de esas cenizas de esas plantas y finalmente obtenían este color azul tan bonito que podéis ver. También utilizaban colorantes orgánicos, como por ejemplo para obtener el rosa. Aquí tenéis algunos ejemplos que hemos caracterizado y una aplicación bastante preciosa a mi juicio es la Venus en la Concha, que es un panel maravilloso que podemos encontrar y visitar en Pompeya. Y nosotros lo que hemos hecho es un análisis de estos pigmentos. Normalmente los romanos lo que hacían era teñir el sustrato inorgánico, que podía ser una tierra o huesos molidos incluso, con probablemente dos colorantes orgánicos, uno que era el púrpura de Tiro, que provenía de la excreción de un molusco, o el Mother Lake, que era un extracto que procedía de la raíz de la planta Rubia tinctorum. Nosotros, a través de un tipo de análisis que se llama SERS, que asiste el análisis una serie de nanopartículas, que está muy de moda el tema de las nanopartículas, utilizamos esas nanopartículas para obtener una mejor señal. Y gracias a ello, y a través de nuestros análisis, pudimos ver que todos esos pigmentos que veis aquí en pequeñitos rosas se obtuvieron por el uso del extracto de la raíz de la Rubia tinctorum. Incluso vimos que en algunos pigmentos concretos el contenido de una de las moléculas que daba color, que es la lizarina, pues es inferior. Y esto indica que en esos pigmentos pudieron utilizar una planta silvestre, es decir, la Rubia tinctorum, pero silvestre, que es la Rubia peregrina. Entonces, incluso con nuestros análisis podemos discriminar entre si era una planta cultivada o silvestre la que utilizaron. Y con esto termino. Quiero mostraros que estos colores tan preciosos también cambian, ¿vale? Cambian actualmente y cambiaron en el pasado. Por ejemplo, el ocre amarillo, que ya he hablado de él, se puede transformar a ocre rojo por efecto de la temperatura. Normalmente se indicaba entre 250 y 275. Esta temperatura perfectamente se pudo alcanzar en la erupción. Es decir, pensad que se emitieron un flujo piroclástico, ¿vale? Materiales piroclásticos a altas temperaturas que impactaron contra las superficies decoradas y, por supuesto, sobre la propia gente que falleció en ese evento tan trágico. Entonces, esta transformación pudo tener lugar en aquel momento. Nosotros la hemos estudiado. Por ejemplo, en la casa de Marcus Lucretius veis aquí un panel en el que en la parte inferior se ve decoración roja, en la parte media amarilla y en la parte superior coloración roja también. Se cree que la parte inferior es un rojo original, la media un amarillo original y la superior un amarillo transformado a rojo. ¿Por qué? ¿Por qué la parte baja y media no está transformada o son colores originales? Pues porque en la parte de arriba había otra planta más. Entonces, el colapso y derrumbe de la planta superior pudo cubrir hasta esta altura y después pudo venir el flujo piroclástico e impactar en esta posición superior y transformarlo. Pero nosotros quisimos verificar esta hipótesis aquí y en la casa de Amorini Dorati, que veis también la propia transformación. Entonces, utilizamos una técnica, la técnica de espectroscopia Raman, y en la zona roja original y en el amarillo transformado a rojo era imposible discriminar nada porque en ambos lugares obteníamos el espectro característico de la hematita. Nos fuimos a la fluorescencia de rayos X y haciendo análisis in situ sin toma de muestra, pues nos construimos un modelo con los datos y en este modelo se ve cómo se agrupan perfectamente el rojo original, el amarillo, por otro lado, original y el amarillo transformado a rojo. ¿Y por qué se agrupan? Porque el rojo original tiene arsénico, ¿vale? Que es un metal pesado, que no lo tiene ni el amarillo original ni el amarillo transformado a rojo. Entonces podemos decir que el arsénico es el elemento clave que diferencia al amarillo, el amarillo transformado a rojo del rojo original. Permite transformar esos dos rojos que vemos actualmente, uno original
y el otro obtenido por transformación del amarillo. Entonces, en este caso, pudimos construir un modelo que era así en la casa de Marcus Lucretius, pero era repetitivo en la casa de Amorini Dorati. Entonces, de alguna manera, esta hipótesis del empleo del arsénico como trazador para diferenciar queda validada, porque en dos localizaciones diferentes se cumple lo mismo. También lo que hicimos es envejecer aceleradamente fragmentos con pigmento ocre amarillo y vimos cómo a 200 grados no se daba transformación y a 225 poco a poco avanzábamos en temperaturas y veíamos cómo se transformaba. Con el uso del FORCE portátil analizamos esos fragmentos y creamos otro modelo. Este modelo, ¿qué nos permite ver? Nos permite separar el amarillo del rojo, pero no solo eso. En la parte inferior podéis ver otros grupos que lo que hacen es separar claramente las transformaciones del amarillo a cada una de las temperaturas. Es decir, con este modelo que hemos creado, podríamos ir con el instrumento FORCE a analizar numerosas paredes de Pompeya que han sufrido esa transformación de amarillo a rojo y meter el resultado en nuestro modelo y así ver cada pared, qué temperatura impactó sobre cada pared. Podríamos hacer un mapa del impacto térmico en todo el yacimiento arqueológico de Pompeya. Aparte de eso, la microscopía Raman nos ha permitido cuantificar cuánto porcentaje se ha transformado de ese pigmento amarillo al pigmento rojo en función de la temperatura. Entonces, este dato también nos permitiría catalogar el impacto de cada muro si analizamos con esta técnica. Este trabajo tan inmenso de la caracterización de los colores y la transformación del ocre amarillo se ha contemplado dentro de la tesis doctoral de el ya doctor desde hace unos meses, Iker, y bueno, pues está disponible también online si se quiere consultar. Y finalmente, mencionar un trabajo que está en proceso, que corresponde a la tesis doctoral en proceso, como digo, de Silvia Pérez, que se relaciona con el proceso de ennegrecimiento del pigmento cinabrio. Os recomiendo que visitéis su Twitter, que ahí lo tenéis, porque realiza unos hilos muy buenos, ¿vale? No es porque yo sea su directora de tesis doctoral, pero ella está estudiando también historia del arte, entonces, bueno, pues tiene una capacidad para contarnos las cosas no solo desde un punto de vista químico. ¿Qué está haciendo Silvia aquí? Bueno, pues ver cómo se transformó ese color rojo tan maravilloso, ese cinabrio, sobre todo en la habitación G de la casa de Amorini Dorati. Hace 40 años ese color ya estaba transformado. Lo que veis aquí negro era rojo. Aquí vemos cómo estaba rojo. A medida que han pasado los años y esto ha estado expuesto, se ve cómo esa transformación es más acusada y por lo tanto se está dando en la actualidad. Es decir, se dio en el pasado, estamos estudiando si se dio en el momento de la erupción, antes de la erupción, pero se sigue dando en la actualidad. Hay varias hipótesis, porque esta transformación no solo ocurre en pintura mural de Pompeya, también ocurre en pintura caballete, es decir, en un cuadro, puede ocurrir. Entonces, puede haber diferentes rutas de deterioro. ¿Podría ser que la temperatura promoviera esa transformación? Es decir, se sabe, por ejemplo, que a 344 grados el cinabrio transita a metacinabrio, que es gris negruzco. Entonces, podría ser que tengamos ahí presente el metacinabrio, pero también habría que ver si eso es estable. Es decir, ese metacinabrio que se pudo formar en el choque de la erupción volcánica, en el choque térmico, ¿sería estable hoy día, ese negro que se pudo formar? También pudiera ser que la transformación se promoviera y se esté promoviendo por el efecto de la luz. Se han visto la presencia de compuestos de cloro y mercurio. Entonces, ¿cuál es el papel del cloro? ¿Y de dónde proviene el cloro? Es decir, tenemos la influencia del aerosol marino, porque Pompeya está cerca del mar, pero también tenemos los gases y el material piroclástico emitido por el volcán,
que tiene compuestos halogenados, cloro, flúor, pero también en épocas pasadas, hace 20 años, hace 40 años, se pudieron utilizar biocidas con contenido de cloro. Entonces, todo esto hay que estudiarlo, de dónde proviene. Y claro, si la luz promueve la transformación, sucede o debe suceder una reducción del mercurio 2, que está en el sulfuro de mercurio del cinabrio, a mercurio 0. El mercurio 0, bueno, pues tiene un color como grisáceo, que depende cómo lo miremos, puede incluso echar un poco a negro. Entonces, ¿está ese mercurio 0 ahí? ¿Lo vamos a poder determinar? Entonces, todas estas incógnitas son las que Silvia está intentando resolver en su tesis doctoral. Ya se han analizado diferentes materiales volcánicos del enterramiento de Pompeya y hemos visto cómo efectivamente se pueden lixiviar haluros como flúor y cloro, y Silvia ha podido identificar cómo esos haluros están presentes no solo en la zona de transformación del cinabrio, sino pues, por muchas de las zonas decoradas y también en zonas en las que hay sales cristalizadas en la superficie, ¿vale? Entonces, las sales son un gran enemigo para la conservación. No tanto si cristalizan en la superficie como eflorescencias, porque el daño es más bien estético, pero sí generan un daño grande si cristalizan en el interior del poro del material. Este es un ejemplo bastante drástico, es un ejemplo de Pompeya, en el que se desprende el mortero superficial. Imaginaros que ese mortero superficial está decorado. Lo que se está desprendiendo es la capa pictórica. Entonces, este es un ejemplo bastante claro de los problemas que puede haber en Pompeya. Este es un panel, es un fresco de la casa de Amorini Dorati, donde estamos trabajando. La foto está obtenida en 1904. Esta es la visión de ese panel hace casi 40 años, y ya se ve que hace casi 40 años, pues bueno, se está borrando la pintura. Y hoy día, esto es lo que queda. Entonces, os podéis hacer a la idea de que hace 100 y pico años, cuando esta casa fue desenterrada, todavía ese panel era visible y hoy día lo estamos perdiendo. Entonces, esta es la mayor problemática que tienen los gestores del Parque Arqueológico de Pompeya, la conservación de esas pinturas murales. Nosotros, y a través de la tesis de Silvia, estamos intentando aportar algo en la conservación, o intentaremos aportar algo a través del desarrollo de materiales nanocomposite, no solo para consolidar, es decir, para que no se caiga esa capa pictórica, sino también para proteger a ese pigmento cinabrio de un posible ataque de la luz. Y también, este es el objetivo más ambicioso, intentar recuperar el color rojo original a partir de ese negro transformado que vemos actualmente. Este es el mayor de los retos, porque es el más difícil también, pero bueno, poco a poco intentaremos ver si podemos aportar algo y por lo menos poner nuestro granito de arena para que nuestros hijos, nietos, etcétera, etcétera, puedan seguir disfrutando este tesoro, a mi entender, que es las pinturas murales del yacimiento arqueológico de Pompeya. Y nada, con esto doy por finalizado y quedo abierto a que me podáis hacer cualquier pregunta y muchas gracias por soportar mi charla. No, para nada. De hecho, quiero agradecerle a Maite. De hecho, quiero felicitarla. Es un gran trabajo. Me alegra ver, Maite, el trabajo que has estado haciendo desde que nos conocimos haciendo el doctorado a la fecha, donde has establecido una línea de investigación, consolidado una línea de investigación. De hecho, quiero también darle la enhorabuena a los estudiantes que están trabajando contigo, porque siempre he pensado, lo mismo le digo a mis estudiantes, que un buen trabajo de doctorado o de tesis, de lo que sea, creo que más de la mitad depende de una buena dirección. Y yo creo que con Maite tienen una muy buena dirección. Yo sé que ella no lo va a decir, así que se los digo yo. Gracias por lo que me toca, sí, pero bueno, yo tampoco en el campo de Pompeya no me puedo quejar de los alumnos que he tenido y tengo actualmente, porque la verdad que si crees, por lo menos tú, que ellos tienen suerte,
creo que es Porque mutuo, o sea que, bueno. además creo que no hay nada más agradable que escuchar a una persona que tiene amor por lo que está haciendo. Y si algo se ve en esto es que hay trabajo y hay amor. Yo sé que algunos de las personas que están acá presentes, porque estamos un poco limitados de tiempo, eh, aquí tenemos una pregunta de la presidenta del chapter, de Stephanie Escalante. Ella es estudiante de Ingeniería de Materiales, la leo. Me parece muy interesante el tema, ya que como estudiante de ciencia e ingeniería de materiales, nunca había pensado sobre el estudio del patrimonio como tema de investigación, ya que parte de nuestro estudio está enfocado en la caracterización de materiales y el estudio de materiales pétreos, cerámicos y similares. Definitivamente leeré más sobre el tema y muchas gracias por compartirnos un poco de su trabajo. De hecho, ahí me voy a juntar con algo, Maite, que era una pregunta que aprovecho de lo que Stephanie, de nombre de los estudiantes del chapter de aquí del Tecnológico de Costa Rica, dentro de esos viajes que han estado haciendo, que me parece increíble, uno esperaría un viaje en avión claramente, ¿hay algún proyecto dentro de lo que es el continente americano? ¿Quieres decir si por nuestra parte o no sé Sí, si... sí por Sí, parte de su grupo de investigación o de esta línea de sí, a investigación. ver, obviamente creo que hasta me he pasado de tiempo, sí, tenemos, también hemos colaborado y estamos colaborando con gente de Machu Picchu, por ejemplo. Entonces, en ese aspecto se dificulta bastante el tema de transportar la instrumentación, Claro. porque el problema de meter todo en un avión es el tipo de seguros que tendríamos que contratar, que es que casi es que no nos sale rentable. Entonces, si por ejemplo con Machu Picchu hemos hecho cosas, pero todavía está todo un poco en el aire, entonces he preferido mostrar algo más consolidado, que ya está más, pero sí, también, Maite, y en estos casos, digamos, no es posible, digamos, el tipo del acceso, porque algunos equipos son equipos, lo que se llaman benchtop, que son movibles. Por ejemplo, sí. el de Raman. ¿No hay alguna universidad, por ejemplo, en la que hayan buscado colaboración en Perú, que, por ejemplo, ellos puedan dar ellos el equipo y ustedes la experiencia? Sí, de hecho, por ejemplo, para la parte de la fluorescencia de rayos X del equipo de mano lo tendríamos solventado porque ellos mismos tienen allí un instrumento más antiguo, pero tienen. Entonces, sí que se podrían hacer, como bien dices, ese tipo de cosas, ¿no? Intentar crear un equipo en el que algunos pongan una cosa, otros sí, esas cosas se podrían contemplar. Lo que pasa es que hay que pensar que yo os he mencionado algunos instrumentos portátiles, pero realmente casi os he mencionado 4 o 5, pero al final acabamos llevando como 8. Entonces, claro, es que transportar Sí. 8 instrumentos, más trípodes, más... es una locura. Voy a leer una pregunta de Silmara. Silmara es profesora en Brasil. Voy a traducir lo que pueda. Entendí que el proceso de preservación del patrimonio es bastante interdisciplinar y que uno de los principales obstáculos ha sido la comunicación efectiva entre los científicos y profesionales encargados de las tareas de conservación y restauración. ¿Ha sido fácil realizar estos convenios con laboratorios e instituciones que tengan interés en desarrollar proyectos de investigación en esto en el País Vasco? A ver, yo creo que he tenido la suerte. A ver, una cosa es las instituciones y otra cosa son las personas. Creo que hay que diferenciar los niveles. Entonces, a nivel de País Vasco, obviamente yo no soy la persona que acabo hablando con las instituciones. Entonces, al final yo me comunico con el resto de investigadores que pueden ser del campo de Bellas Artes, cosas que son más ajenas a mí, estoy mencionando de restauración, y no hay problema. O sea, en ese sentido, creo que hoy día campos tan separados como la restauración, por ejemplo, o historiadores, etcétera, hoy día la comunicación yo creo que es muy buena. Luego ya, claro, el tema institución más alta, pues eso ya es otra cuestión diferente. La misma Silmara pregunta, ¿existen técnicas de análisis menos costosas en la fase de desarrollo para ampliar los estudios de diversos patrimonios? Eh,
claro, menos costosas, me imagino económicamente. Efectivamente. Sí, a ver, bueno, pues dentro de las técnicas hay diferentes escalas, pero ninguna de ellas son baratas. Por ejemplo, yo no he mencionado un colorímetro, ¿vale? O sea, es decir, un colorímetro nos permitiría determinar los parámetros de color y, por ejemplo, si lo pongo en una escala con el resto de instrumentos que he mostrado, sería más económico, más barato. Pero claro, un colorímetro me da los parámetros de color, que es importante, pero no estoy caracterizando el material. Entonces, difícilmente, si quieres caracterizar un material, en instrumentación portátil te puedes ir a otra cosa. Es Maite, difícil. pero en este caso, cuando hablas del colorímetro, es como un espectrofotómetro ultravioleta visible. Sí, pero sí, es cierto, pero de mano, o sea, Ah, portátil. Existen portátiles que, bueno, pues como los instrumentos que yo os he mostrado, que se posan sobre la superficie que queremos determinar los parámetros de color y se determina. Al final estamos trabajando en el visible. sí. Ah, bueno, claro. Claro, color. Por cierto, chicos, les recuerdo, quien quiera preguntar algo, tenemos un par de minutos más con Maite, pueden escribirlo en el chat, incluso si quieren pueden abrir la cámara. Creo que para Maite y para mí todos ha sido toda una experiencia esto de dar una Pues si charla, quieren, dar una charla a una pantalla siempre es difícil, ¿verdad? sí, llevo varios meses dando charlas a pantallas y ya Sí. tengo un poco de experiencia, pero sí, es un poco más frío. Y si la gente por tiempo quiere plantearme alguna duda, puede escribirme por correo. O sea, Sí, si no lo han visto, lo estoy escribiendo en el chat, por si por acaso favor. alguien... Eso sería Sí. bastante. Le agradecemos a Maite porque en este caso cualquiera que tenga una duda y además como esta grabación, esta video queda grabado, posteriormente más personas van a tener acceso a él. Entonces, Pues pues ahí es queda importante. registrado mi correo y si alguien tiene alguna duda o pregunta, pues Una se lo cuestión que es puedo... interesante, cuando, Maite, cada vez más se vuelve la ciencia interdisciplinar y este trabajo es un ejemplo de ello. ¿Existen actualmente convenios de colaboración, por ejemplo, entre el País Vasco y universidades latinoamericanas o de otras partes? Sí. Porque, por ejemplo, mucho estudiante que está aquí, estoy seguro que no lo van a decir, pero les parece interesante, la posibilidad de hacer una pasantía, un tiempo de investigación en el País Vasco, ¿existe la posibilidad? Sí, de hecho, yo ahora mismo estoy dirigiendo o codirigiendo una tesis doctoral con un alumno de una universidad de Colombia, porque hay un convenio Ah, muy bien. de colaboración con esa universidad y sí, o sea, nuestra universidad genera convenios de colaboración con diferentes universidades Maite, y y eso por es... ejemplo, una pregunta. Un estudiante, por ejemplo, porque al escuchar todo esto del tema del paisaje y del patrimonio, ingenieros ambientales Sí, tienen mucha también. cabida en ese tipo de investigación. Sí, aportarían otra perspectiva diferente, pero ¿por qué no? Sí, también, sí, sí, sí. Yo O voy sea, a serían aprovechar, complementarios a la visión que puede tener un químico, sí. claro, yo voy a hacer dos preguntas nada más para aprovechar que está, y si repito, si alguien por un tema de temor o alguna cosa que es normal no lo quieren hacer, incluso los estudiantes de Maite. Yo tengo dos preguntas. La primera, cuando hablas de las famosas, yo nunca he escuchado esta palabra, las pátinas Ujú. biológicas, en el momento que esta pátina aparece, ¿es posible eliminarlas o Eh, no? Hay veces que se decide que no. Por Porque me ejemplo, imagino que afectaría, si uno la elimina, puede afectar donde está ella. sí, a ver, por ejemplo, en el ejemplo que os he mostrado de las pátinas biológicas, de hecho, si consultáis literatura, hay artículos en los que se habla de biodeterioro o bioprotección. Hay algunos trabajos que apuntan a que incluso pátinas biológicas pueden ejercer como una especie de cobertura que lo que hacen es proteger pues, el propio material pétreo. Entonces, hay veces que pues como la piedra o el material pétreo en cuestión está en estado aceptable, está bien, el estado de conservación es bueno, pues se decide que no se elimina. Y muchas veces es complicado. Por ejemplo, en las pátinas biológicas
Eso es una cosa que nos preguntan bastante, se aplican biocidas y así para eliminar pues, las algas, diferentes tipos de organismos y desaparecen, pero al de un tiempo suelen volver a aparecer, son recurrentes, entonces es difícil que sea permanente. Entonces muchas veces deciden, bueno, mira, cambia el color de la piedra, pero vamos a dejarlo así porque no la está dañando. Y la otra pregunta, porque es más de mi área de investigación, yo trabajo con la parte de resonancia magnética nuclear. Has mencionado mucho el tema de algunos, hasta con el plomo, algunos isótopos, algunos plomos isotópicos. Cuando hacen estos estudios, ¿lo hacen con resonancia magnética No, no, lo hacemos con, bueno, puedes hacerlo con ICP, con la técnica de plasma de acoplamiento inductivo, o bueno, dependiendo del tipo de ratio isotópico, también, por ejemplo, ratio isotópico de azufre, oxígeno, nitrógeno, hay instrumentación específica que es un analizador elemental y luego tiene una especie de masas, entonces, bueno, es algo específico. Pero siempre está relacionado con espectrometría de masas. ¿Sería posible incluso hacer un análisis, digamos, con resonancia magnética en estado sólido? Sí, yo nunca lo he visto en ese sentido, pero podría ser. No sé. Mira, la parte de RMN, porque no es, la verdad que yo no aplico RMN a la parte patrimonial, pero sí que hay trabajos de RMN en patrimonio y puede ser una cuestión que yo tengo que explorar. Cierto sí. Es porque yo nunca he aplicado RMN y ya quizá que tú conoces del tema. Sí, me parece muy interesante porque cuando uno trabaja con RMN de sólidos, algunos materiales, obviamente, algunas piedras o calizas o cosas por el estilo, con algún color, la caracterización del color o alguna identificación con la técnica podría ser bastante digamos que no voy a decir que es sustitutiva porque jamás, pero complementaria a todo lo que están haciendo ustedes. Sería muy bonito en un paper quedar una parte, una pequeña sección con una pequeña medición de resonancia de sólidos, sería bastante interesante. Pues la verdad que sí, la verdad que ahora me has dejado con la curiosidad y creo que voy a investigar sobre el tema y ya hablaremos. Yo creo que, repito, yo le agradezco a Maite el tiempo porque ha sido, de hecho, como tengo algunos estudiantes míos acá, también me lo han puesto en otro chat que están sorprendidos, les ha encantado. Gracias. Yo me incluyo, he aprendido un montón. Yo sabía de estas áreas de Maite solamente por hablar con amigos en común o por el Facebook de Maite. Y estamos muy satisfechos, estamos muy contentos de parte porque todo esto al final es organizado por la American Chemical Society, que creo que para Maite y para mí en un inicio siempre lo he dicho, la American Chemical Society era un lugar de editorial, un lugar de publicaciones. Sí. Y hemos descubierto, Maite, y yo me incluyo, en que esta sociedad, más que permitirnos ser una editorial para publicar en artículos de revistas de alto nombre, pues tiene una capacidad divulgativa en mucho, y eso es bastante importante, porque al final el interés de esas actividades es lo que Maite ha hecho hoy, mostrar la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad, bueno, y Maite lo dijo, la transdisciplinariedad, correcto, que tiene la ciencia al día de hoy. Entonces, de mi parte, agradecer a Maite, a todos los participantes. Hoy tuvimos 25 personas como máximo, que fueron, pues obviamente van cambiando por los tiempos. Y quiero agradecerles a todos por la atención. I want to thank everybody for the attention. I know that I also need to speak in English because some people will observe and watch this. Grazie per la vostra attenzione, vi aspetto una buona notte o una buona giornata. Y es que ricasco. Es que ricasco, eso es. Vamos a meter la parte vasca también. Maite, sí, muchísimas gracias, que yo sé que Maite es además, el País Vasco es un gran defensor de su lengua. Sí. Y pues les agradecemos mucho, Maite. No sé si tienes algún mensaje final que darnos. No, pues gracias a todos por la atención y nada, pues que yo llevo ya 15, que rápido pasa el tiempo, 15 años en este campo y la verdad que al principio comencé pues de casualidad, o sea, yo no busqué trabajar en el patrimonio, pero la verdad que es un campo que me apasiona
y no me veo como química, ahora mismo no me veo en otra área de especialización, porque la verdad que es bastante maravilloso poder acudir a estos lugares y analizar objetos que son una pasada. Así que gracias por vuestra asistencia. Gracias, Maite. Y ojalá que la próxima vez nos podamos, la última vez que yo me encontré con Maite fue en la Semana Grande de Bilbao. Así que me imagino que este año no habrá Semana Grande en Bilbao. No, está suspendida ya. No. Una pena muy grande, así que en breve no, quisiera aprovechar pues eso para todo el mundo que está conectado, que se vaya poco a poco intentando normalizar, o como le llaman aquí en España, la nueva normalidad, y bueno, a ver si todo esto, esta situación que estamos viviendo, pues va un poco hacia mejor, hacia una situación mejor. Gracias. Hasta luego, Gracias Maite, y hasta luego a todos, chicos, que pasen todos una muy buena noche. Eso es, chao.